Ok, vamos a esperar minutos que por este lado inició. No sé si quieres que te pase el enlace del canal. Lo habías pasado por Que por este el lado servidor inició. No de sé si quieres que te pase el los enlace Discord, ¿no? del canal. ¿Mm? Cierto, lo pasé por ahí. Se va a filtrar un momento el audio. Bueno, aquí tengo mis temas. Muy mal, no noté un saludo. Pero bueno, voy a esperar. Vamos a esperar unos minutos a que se empiece a unir gente a la transmisión. ¿Dónde carajo veo eso? Soy de unir gente. Me parece cero gente mirando el stream en ese instante. Pues bienvenidos esta noche a este podcast donde ni te habla. ¿Qué buscamos hablar el día de hoy? Buscamos dar a entender un poquito de la política superficial de Perú. No vamos a entrar en temas demasiado profundos acerca de este tema. Eh, con ello, está presente conmigo Sakaguchi. Adelante, saluda Saka a los pocos espectadores que tenemos. Hola, hola a todos. ¿Qué nos puedes decir un poco acerca de tu persona, Sakaguchi? Bueno, yo, bueno, tengo 32 años, soy empresario, microempresario. Llevo 5 años dedicándome a un negocio que tengo aquí en Perú y he vivido en Japón también durante alrededor de 10 años y básicamente es eso mi vida. He tenido la oportunidad de trabajar para algunas empresas grandes. Yo tengo un negocio pequeño. Bien, en cuanto a titulaciones, preparación académica, ¿qué grados posees? Bueno, no sé cómo se ve en Venezuela, pero aquí la secundaria es el nivel máximo que llegas en la educación básica, ya luego viene la universidad. Yo terminé secundaria y con 17 años fui a Japón, entonces no tengo estudios superiores y empecé a trabajar desde muy joven. Que de acuerdo, la mayoría de tu vida las vivió todo en Perú. Claro, o sea, toda mi educación básica la tuve en Perú. Luego viajé a Japón y desde entonces trabajo. No he pisado una universidad en mi vida. Ok, ok. Pues bien, siendo eso, como me has confirmado que has vivido la mayoría de tu vida en Perú, procedo a hacerte la siguiente pregunta, que tiene mucho que ver con el contacto propio que has tenido en tu país. Y procedo a preguntarte en tus 32 años de vida, ¿cuántos presidentes has visto pasar por Perú? Sí, pues. Oh, bueno, es que solo en el último año han habido 4, así que es complicado contarlos. Bueno, no me digas nombres de momento, dime números, si me puedes decir un número. A lo largo de tu vida, ¿cuántos presidentes puedes tener una recolección que han pasado por Perú en los años que has vivido ahí? A ver, si tenemos en cuenta que los gobiernos siempre se cambia de gobierno cada 5 años, debería haber tenido alrededor de 6, bueno, ya 7, porque está empezando recién el gobierno de Pedro Castillo, pero Fujimori se quedó este, un año más de lo que o sea, un periodo más de lo que le correspondía,
y luego quiso un tercer gobierno, pero luego renuncia por los problemas que tuvo con Vladimiro Montesi, con los videos que se llamaron acá, que son los videos que se filtraron de su asesor, Vladimiro Montesinos, donde él salía dándole dinero a congresistas de la oposición. Entonces, luego entró un presidente de tránsito que duró un año, que fue Valentín Paniagua, eso fue en el 2001. Luego entra Alejandro Toledo, 5 años. García, 5 años más. Ollantaytamala, otros 5 años. Ok. Luego entra Pedro Pablo Kuczynski, pero dura un poco más de un año. Es- el Congreso amenaza con vacarlo y él renuncia. La vacancia presidencial es una potestad que tiene el Congreso aquí en Perú para sacar al presidente por votación. Luego entra Merino, estuvo una semana. Luego Merino era el presidente del Congreso en ese entonces, él iba a asumir la presidencia de gobierno, pero fue sacado porque hubo muchas manifestaciones en su contra. Y Ok, luego, estoy viendo que posterior a Fujimori hubo cierto periodo como de estabilidad hasta Kuczynski, me parece que fue que has mencionado. Kuczynski, que ganó las últimas elecciones en el 2016, si no me equivoco, sí, Correcto. 2016. Correcto, y posterior a ello han tenido este constante estado de conflicto interno, protestas, un descontento social con el entorno político bastante fuerte. Principalmente hacia la presidencia, ¿no? Sí, sobre todo en la presidencia. ¿Tú por qué crees que se deba a eso? Es que hay muchos factores aquí. O sea, primero el caso de Brecht, que destapó muchos vínculos de corrupción, que bueno, ya es conocido en muchos países de Latinoamérica, de cómo esta empresa constructora daba dinero a los partidos políticos para que luego, cuando lleguen al poder, les den obras, o sea, licitaciones de obras para que puedan hacer ellos las construcciones. Y de aquí en Perú prácticamente todos los partidos tienen sospechas de haber recibido dinero de esta empresa. Y en base a eso hay muchas especulaciones y es fácil crear una noticia sensacionalista que pueda provocar una crisis política en el gobierno de turno. Entonces, ¿es el hecho de esta relación eh, entre un sector privado comercial con la presidencia el problema o realmente crees que es el impacto de la prensa sobre el pueblo el principal responsable por lo menos en en esta característica que estás mencionando? Bueno, en estas características creo que sí la prensa juega un papel muy importante, sobre todo a la hora de obtener los medios, o sea, los ingresos por publicidad que da el Estado durante las campañas. Háblame un, Durante las campañas, pues, sí, háblame un poco más de la prensa de Perú, de los medios bueno, de comunicación. aquí casi todos son medios de derecha, se podría decir, que ven mal todo lo que tenga relación con el comunismo, con partidos de izquierda, este, siempre están a favor de la empresa privada, de la inversión privada, extranjera si es posible, y tienen siempre estos vínculos a través de patrocinios con diferentes marcas de las que
nunca pueden hablar mal. Y tiene mucha llegada además la prensa. Claro. O sea, este, no es como en otros países donde los medios de noticias no son muy escuchados. Aquí sí, sobre todo por las personas mayores, ¿no? Ellos ven las noticias, todo lo que sale en las noticias, se lo creen. No, no importa si, no sé, por ejemplo, la candidata Keiko Fujimori recibe dinero, o sea, admiten un juicio que recibió dinero de un canal de televisión, o sea, del dueño de un canal de televisión para financiar su campaña, y de eso casi no se habla, a pesar de que está siendo investigada por haber recibido ese dinero de esa empresa y muchos otros. Correcto. ¿Cómo es la prensa, los medios de comunicación? O sea, no solamente periódico y medios impresos, sino también televisión, radio, ese tipo de medios. ¿Cómo lo ves a la hora de presentarse? ¿Los ves muy sensacionalistas, muy amarillistas? ¿O si ves que haya transparencia en los reportajes, en la manera de expresarse, en la manera en que buscan presentar las noticias y la verdad? Es que definir la verdad es complicado, pero sí se ve toques sensacionalistas sobre todo en titulares de la prensa, tanto escrita como radial o televisiva. Siempre buscan el titular que cause impacto, a pesar de que no tenga mucha relación con el contenido mismo de la noticia. Ok, es prensa de titular. Exacto. Ya te entiendo, te entiendo. Y te pregunto yo, tú que, como dices, más que todo la gente que consume ese tipo de televisión, ese tipo de prensa, es la gente mayor y que va creyendo fielmente a ellos. Tú tienes 32 años, o sea, eres mayor, pero no tan mayor. Estás en el entorno adulto, pero se nota que eres una persona bastante lúcida, bastante viva. ¿Cómo te enteras tú de las noticias? ¿Cómo tú estás al día, a la actualidad, con lo que sucede en el Perú? ¿Cuáles son los medios a través de los cuales te informas? Si puedes citar alguno, sería excelente. Bueno, yo lo que normalmente hago es escuchar noticias por radio o televisión, pero luego también, si algún tema es de mi interés, lo busco por internet. Uso Twitter, aunque a veces no es una fuente muy confiable. Luego están las páginas de diferentes diarios que son poco más neutras, como La República, por ejemplo, que es un diario que tiene también su web, y allí ya puedes informarte mejor. Luego también hay algunos periodistas independientes que tienen canales de YouTube que también informan cosas diferentes a lo que se suele ver en televisión o en radio. Ok, ok. Pues bien, ahora te preguntaré, te pregunto, en toda la historia de Perú, o sea, lo que habrás estudiado en secundaria, lo que habrás escuchado por tus padres, ¿cuál dirías que es el presidente que más ha resonado a lo largo de la historia de Perú, dentro del Bueno, marco democrático? O sea, a lo largo de la historia, no es necesario que hayas experimentado su gobierno para que puedas nombrarlo. Simplemente el que te venga a la mente cuando digan cuál es el presidente más emblemático de Perú. emblemático positivamente o que sea más sonado simplemente. El más sonado, el más sonado. Bueno, hay dos que se me vienen a la mente que son muy recientes. Primero sería Alan García,
y el segundo sería Alberto Fujimori. Ok. Alan García tuvo dos periodos de gobierno. Sí, El primero fue del 85 al 90 y el segundo fue del 2006 al 2011. Y lo que caracteriza a este presidente es la gran diferencia entre su primer gobierno y el segundo. Básicamente porque en el primero provocó una crisis económica muy grande en el país, que con cifras similares a las que tiene Venezuela. Y, y luego en el 2006, cuando él llega a la presidencia, hace todo lo contrario. Y lo más curioso es que luego se encontró vínculos de él con Odebrecht y durante su investigación él acaba suicidándose de un disparo en la cabeza. pero ¿acaba suicidándose o tú crees que lo hayan acabado suicidando? No creo. Hubo mucha especulación sobre el tema, pero al parecer todas las evidencias apuntan a que sí fue él quien se suicidó. Ok, muy bien. Y el otro que has mencionado, Fujimori, que a Eh, a mí me suena bastante, Creo que aunque... es el más sonado del Perú. O sea, Correcto. él llega a la presidencia en el 90, 1990, después del primer gobierno de Alan García. La gente lo veía como la salvación ante lo mal que había hecho García en su momento. Hasta cierto punto fue así, sobre todo en su primer gobierno, ya que este, vuelve Perú a formar parte bueno, a recibir ayuda, más que nada, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. La Bolsa de Valores adquiere realmente valor de la Bolsa de Lima. Este, También hubo mucha venta de empresas del Estado durante su gobierno, pero al mismo tiempo, este, a través de su lucha contra el terrorismo, que era muy fuerte en esa época, cometió varios crímenes que, bueno, hasta ahora se investigan y, bueno, tiene una sentencia por muchos de esos crímenes contra la humanidad. Se cree que él fue cómplice de muchos asesinatos. Incluso hay documentos firmados por él donde felicita al grupo Colina, que era un grupo armado que se dedicaba a la exterminación de terroristas sin necesidad de comprobar si eran o no terroristas. ¿Cómo me dices Grupo Colina? O- Sí. ok, Y bueno, y en su momento fue una noticia muy sonada porque había documentos donde él firmaba felicitando a este grupo. Y cuando algunos miembros de este grupo entró a la prisión, él los liberó años después, mientras seguía de presidente. correcto. Además de eso está su sonado autogolpe de Estado, donde él cierra el Congreso y el Poder Judicial a través de las Fuerzas Armadas. Correcto. Y En ese punto él deja de ser un presidente democrático y pasa a ser un dictador, ¿no? Porque por lo que tengo entendido, su primer periodo fue elegido democráticamente. bueno, esto ocurre en el 92, así que solo fue 2 años después de asumir la presidencia. Ok, Luego en el 93 hace un cambio constitucional y de esa manera consigue poder reelegirse como presidente. Al cambiar la constitución, puede volver a postular como presidente.
ya que la constitución anterior no se lo permitía. Ok. De esa manera, él se queda un segundo periodo donde ya los casos de corrupción eran mucho más evidentes y había un mayor descontento de la población durante todo su segundo periodo. Y eso provoca que la gente ya no lo quiera otra vez el presidente. Y bueno, y la constitución tampoco se lo permitía. Sin embargo, él y la gente que está a su alrededor dijeron que su primer mandato no contaba porque fue previo a la creación de esta constitución. Entonces, él recién estaría en segundo mandato en el año 2000. Entonces, él se postula por tercera vez, a pesar de que la constitución establecía que solo se podía postular dos veces. Eso ya es un tema legal que yo no entiendo, pero me parece raro. Claro, no, no, y es horrible porque, bueno, la cuestión está en que eso ya fue por los años 90, pero en teoría eso genera un precedente jurídico, por lo que cualquier presidente que haya sido elegido, haya sido electo, previo a esa ley podría ser reelecto dos veces más. ¿O ha habido alguna otra reforma constitucional después de Fujimori? Sí, no, después de Fujimori hubo una reforma en la que se volvió a establecer que el presidente solo podría gobernar durante 5 años. Después de su periodo de 5 años, no podría reelegirse inmediatamente. Tendría que esperar 5 años más para postular a las siguientes elecciones. Claro, pero de todas maneras me imagino que igual podrían, antes de esa reforma, buscar utilizar como precedente jurídico el caso al que apeló Fujimori en su momento y podrían volver a ser reelectos. Bueno, Digo, lo que hizo Fujimori es utilizar la constitución, o sea, establecer que su primer periodo no contaba porque eh, él gobernó antes de que entrara en vigencia la nueva constitución. En cambio, todos los presidentes actuales gobiernan bajo esta constitución del 93. Entonces, ellos no pueden alegar eso. claro, esos son los actuales, pero digo, alguno que todavía esté activo políticamente antes de esta reforma podría volver a ser reelecto, en teoría. Claro, en teoría, por suerte no ha pasado, pero sí, si no me equivoco, fue el parlamento del gobierno de Humala o de Alan García quienes proponen este cambio en la ley para evitar una reelección, ya que no querían tener 10 años al mismo presidente. Claro. Bueno, esos son un poco tiempos del pasado, no tan lejano, pero bueno, ya ocurrió una cantidad importante de años desde entonces. Y todo esto, estos constantes cambios de presidentes, de estar en periodos de crisis, periodos de estabilidad, periodos de auge, progreso, afectan el entorno social y sobre todo el entorno cultural, eh, no sabría cómo determinarlo. En todo caso, con esto lo que quiero llegar es la seguridad en Perú. Porque me dices que muchos medios de prensa son prensa de titulares, muy sensacionalistas, y el ser humano tiene un morbo por lo malo, por la muerte, por la violencia, y mucho de lo que yo he escuchado de Perú son noticias muy violentas. Tú que vives allá, que eres natural del Perú, ¿qué me puedes decir del entorno de la seguridad? ¿Cómo es la seguridad en Perú, la inseguridad, los índices de criminalidad?
lo que tú has podido percibir personalmente. Bueno, más allá de lo personal, es bastante claro que hay mucha inseguridad en el país. Constantemente, no solo a través de noticias, sino por lo que te cuenta alguna, algún conocido en la calle, hay constantes robos y asaltos, ¿no? Últimamente, sobre todo, este, después de la pandemia, creo que hubo un incremento en los asaltos a mano armada. ¿Cuál es el crimen más común que hay en Perú? Bueno, el más común suelen ser robos y asaltos a mano armada o típicos carteristas que lo único que buscan es llevarse lo que uno trae encima. Y es lo más común que uno suele ver o escuchar. Ok, ojo, yo estoy preguntando en crimen. Eso engloba todo, o sea, igual asesinatos, violaciones, eh, Sí, pero, fraudes. pero esos son los más comunes. O sea, el delincuente de esquina que espera la oportunidad para asaltar a la primera persona que vea. Eso es lo más común que se ve en Perú, Entre o por tu... lo menos en Ujú. la zona en la que yo vivo, ¿no? Ok, entre tus allegados ha habido gente que ha experimentado esto. Sí, varios. Ok, Por suerte a mí no me ha pasado nunca nada, pero sí conozco a bastante gente que le ocurrió. ok, entonces es más entre el común, no tanto el empresario, el dueño de negocio. O sea, buscan es al peatón, a la persona que tenga menor posibilidad de responder a uno de estos ataques. Al más indefenso, Claro, al más vulnerable. las personas que tienen que caminar a veces de noche porque llegan tarde del trabajo o de estudiar, personas que van solas, que no pueden este, pagar un taxi, tienen que tomar un bus que los deja a 5 o 6 cuadras de sus casas. Estas personas suelen ser víctimas de ese tipo de delincuentes. Ok, ok. Eh, por lo general suelen manifestarse en esto, las comunidades qué acciones toman, cómo es su reacción ante este auge en este tipo de crímenes y de delincuencia. Lo que se está viendo bastante es el aumento de cámaras de seguridad en diferentes zonas. Ha habido un aumento muy grande en estos últimos años. Y no suele ser de gran ayuda las cámaras, pero a algunas personas les da una sensación de seguridad. Entiendo. Y saltando a otro tema, eh, que bueno, por lo visto, si me comentas, hay violencia, pero todo va más arraigado de mano con la necesidad, ¿no? Por lo que Sí, procedo a preguntarte, ¿cómo es el entorno económico de Perú? Para el natural, ¿qué tan fácil y qué tan difícil es conseguir un empleo y qué tan justos considerarías tú que son esos empleos? De igual manera, también háblame del entorno del empresario, ¿qué tan difícil es buscar emprender en Perú? ¿Cuáles son los riesgos y cuáles son las competencias a las que tienes que hacer cara? Háblame eso, del entorno general del ámbito económico de Perú. bueno, ahí va todo un poco de la mano. O sea, el empresario o microempresario que busca emprender, siempre está, tiene que estar dispuesto a meterse a un mercado muy competitivo, donde constantemente se abren y cierran negocios y donde
esta misma competencia casi de manera socia, donde todos buscan tener máximo beneficio, es donde se suelen conseguir los peores empleos. Entonces, las personas que suelen trabajar para este tipo de empresas que están compitiendo contra muchas más, que suelen ser pequeños empresarios, microempresarios, que tienen un negocio donde a lo mucho pueden contratar 3 4 personas, son las que suelen competir muy fuerte y para poder ser competitivos es que ofrecen sueldos muy bajos a sus empleados. No suelen tener contratos y, y allí es donde uno nota lo precario del sistema. Básicamente es muy fácil emprender aquí en Perú. Incluso hay facilidades a la hora de los pagos de impuestos y realmente no es como en otros países donde por obligación necesitas contratar un contador que, que maneje toda tu, Ok, o que lleve toda la contabilidad de tu negocio. ok, Mm, por lo que Sí es más entiendo, sencillo por ese lado. ok, por lo que entiendo, entonces hay bastante precariedad, mucho oportunismo, bastante informalidad. Creo que la informalidad es lo más resaltante en los pequeños emprendimientos. Claro, ¿cómo van por el área de los sindicatos? O sea, lo de la informalidad es normal, pero aunque tú vayas montando un negocio informal, dentro de los estatutos legales, al final eso viene a ser una firma personal, lo registres o no, tú estás actuando como un individuo. Así tengas empleados, la cantidad de gente que tengas empleados, se pueden tomar represalias legales contra tu persona en ese ámbito. Por eso estoy preguntando lo de sindicatos, protección al trabajador, ¿cómo es en ese ámbito Perú? Bueno, casi no existen los sindicatos aquí. Son muy pocos los gremios sindicales y suelen estar más llevados a algunas profesiones en específico o algún grupo de trabajadores muy específico. O sea, el sindicato minero, por ejemplo, suele ser muy fuerte, de los que trabajan para la agroindustria también, y el de maestros. No se me ocurre ningún otro más que tenga mucha presencia a nivel nacional. Luego, el resto de trabajadores no suelen formar parte de sindicatos. Incluso está mal visto por algunos sectores la formación de sindicatos. Ok, bien. Siendo eso, o sea, continuando con el mismo tema en cuanto a la economía, em, pregunto, ¿tú cómo ves el coste de vida en Perú, sobre todo en relación al mínimo legal al que puede aspirar un natural? Bueno, el sueldo mínimo que establece la ley aquí en Perú no suele coincidir con lo que el mismo gobierno denomina como canasta básica familiar, que sería lo necesario para cubrir las necesidades de una familia con 4 integrantes. El dinero que se obtiene a través del sueldo mínimo no cubre esas necesidades. Y en algunos lugares no se paga ni siquiera el sueldo mínimo. Ok, y te procedo a preguntar, igual en la misma moneda de Perú es el sol, si mal no recuerdo. ¿Cuánto es este sueldo mínimo y cuánto crees tú, o si sabes una cifra exacta, mucho mejor, qué es el promedio que se suele pagar en Perú? Bueno, el sueldo mínimo ronda, si no me equivoco ahora, está en 930 soles, que actualmente no sé si se puede hacer en dólar, pero es bastante bajo. Y los sueldos que suelen pagarse de manera informal y los más bajos que se pueden encontrar
rondan los 700 o 800 dólares. Ok, de acuerdo. Bueno, otra cosa, ¿cómo, si sabrías decirme, cómo ves tú que ha impactado la inflación en el Perú? O sea, ¿recuerdas por lo menos el precio de alguna cosa cuando tú eras un niño, adolescente, y vas a buscar esa misma cosa? ¿Cómo se han inflado los precios por ese lado? Bueno, ahí sí ha habido un aumento bastante grande si lo comparo con mi niñez. Creo que, no sé, un paquete de galletas que antes estaba 50 céntimos, es medio sol, ahora está un sol, no sé, una bebida gaseosa que antes estaba un sol, ahora está a 2,50 soles. Y podría decir que más o menos se ha duplicado el costo de vida de cuando yo era niño a la actualidad. Ok, o sea, alrededor de cuánto, si pudieses dar más o menos una cifra en años. Podría decir que en 20 años Ok, ha habido un aumento, o sea, se ha doblado el costo de vida. bueno, si vamos en el aspecto de economía, yo llegué a tantear un poco en esas materias. En mis tiempos de universidad realmente sí es bastante llegar al doble en ese tiempo. Sin embargo, no nos vamos a caer a pasiones. Muchos países de Latinoamérica están acostumbrados a estar en esos ritmos. Y se supone que lo ideal, el porcentaje de inflación ideal sería de una cifra anual, si mal no recuerdo. Es el ideal. O por lo menos el promedio que supuestamente mencionan los economistas. El ideal estaría entre un 2 y un 5%. Más de ello es algo peligroso y hay gente que dice que ya está entrando en crisis cuando tienes dos cifras en tu tasa de inflación anual. Pero bueno, Claro, lo que se suele decir es que la inflación monetaria siempre tiene que estar por debajo del PBI anual. Entonces, mientras eso se mantenga, dicen que eso, que es que hay una cierta estabilidad. hablando del PBI, ¿cuál es la... Yo que soy un ignorante, como muchas otras personas en el mundo que no están al tanto de la economía y la política global, ¿cuál es la actividad principal del Perú, por lo menos en el mercado global? Suele ser la minería. ¿De qué minerales? Entonces, ahí sí no sabría decirte exactamente cuáles son los minerales, pero sé que el cobre es uno de los principales, pero exactamente cuáles son los minerales más explotados no sabría decir. Ok, ¿tendrás idea de cuáles son los inversores principales con quienes tiene relaciones comerciales a nivel internacional, mayormente? Mm, no sabría decirte sobre este campo, no he averiguado mucho, pero sí suelen ser empresas extranjeras las que extraen los minerales. Ok. em, vale, eso por el lado internacional, igual ya es un tema un poquito más denso, pero dentro de- del mercado interno, ¿ok? Dentro de la economía interna, ¿cuáles son las actividades que ves que hayan proliferado más a lo largo de estos últimos años? Dentro del mismo Perú. Bueno, actualmente creo que este, incluso la extracción de gas natural o sea, actualmente está dando bastante la llegada de instalaciones de tuberías de gas a las casas
a los negocios. Y allí actualmente es donde se está invirtiendo más de parte del Estado y de la empresa privada en el Perú. Y es mayor, lo que más está creciendo, sobre todo en Lima, ¿no? De acuerdo, o sea, digamos que yo tuviese cierto capital, ¿me recomendarías emprender por ese lado, por el sector del gas natural? Igual haciendo reparaciones de tuberías o tener una pequeña inversión por el lado de extracción. Claro, o sea, las empresas que más trabajo están teniendo son las que son subcontratadas por el, el Estado o la empresa encargada de la extracción del gas para hacer estas conexiones, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Comprendo. Bueno, vamos a ver aquí en la lista de temas que, o sea, me interesa bastante. Yo tengo bastantes amigos que andan por allá y más que todo trabajan por el área de restaurantes, algunos se han ido por el área de la ganadería, o sea, trabajando en granjas. Y veo que han conseguido cierta riqueza, pero eso a costa de noches de sueño, o sea, trabajo bastante extenuante y con cierta inseguridad económica. Eh, con todo lo que me has contado, se nota que es bastante difícil conseguir concretar una libertad financiera en Perú. Tú que eres empresario, ¿consideras que tienes una libertad financiera? No es tan inestable todo, sobre todo actualmente. Tal vez antes no tanto, pero después de la pandemia y la cuarentena, este, ha quedado una sensación de inestabilidad tan grande en el país que hay mucha gente que no quiere invertir y, e incluso muchos intentan gastar lo menos posible y ahorrar, lo cual está bien o sea, de manera individual, pero si lo ves a nivel nacional, el movimiento del dinero es lo que le da vida a la economía. Entonces, ahí todavía falta que la gente pierda un poco el miedo a usar su dinero y no ahorrar de manera innecesaria o improductiva. Claro. Eh, Secesión creo que sería el término, creo. No estoy seguro. Em, pero bueno, claro, entonces sí, es como habías mencionado hace un rato, que todos son problemas que van de la mano, ¿no? Que quieras que no, la pandemia ha afectado el mercado económico global a todo el mundo. El bolsillo de todos se ha visto resentido. Y a pesar de ello, no hay semblantes de que los precios fuesen a bajar, lo cual realmente no sé cómo se irá a proyectar al futuro lejano, ni siquiera al cercano. Yo estudié un semestre de relaciones industriales, tampoco es que sea un experto en el tema de la economía. Sí, un poquito, pero no demasiado. Eh, pues bien, si bien sabemos que las situaciones precarias al nivel económico también afectan la seguridad, eso también acentúa otros problemas. ¿Cuáles tú consideras que son los mayores problemas a los que se enfrenta el Perú y el peruano? O sea, la persona, bueno, ya aquí no el peruano, simplemente el residente del Perú. ¿Cuáles son los problemas cotidianos, los mayores problemas que suele enfrentar? Bueno, lo que ya mencionamos en la seguridad, la economía, luego también está el problema de salud, que el sistema de salud se vio desbordado por la pandemia, o sea, no habían camas para tantos enfermos y se habla ya de una posible tercera ola de infección. También está el problema de la educación, que
Mira, sí. muchos niños se han quedado sin poder recibir clases porque viven en zonas muy alejadas donde no tienen internet y las clases virtuales, y no pueden recibir clases virtuales como lo hace la mayoría. Y creo que esos dos problemas actualmente suelen ser, o sea, podrían volverse muy graves si no se les da alguna solución pronto. Claro. Sí sería un bastante problemático a la larga. Y el gobierno actual se ha pronunciado en medidas a las cuales tomar o se ve indiferencia por su parte. El gobierno actual ahora mismo está más preocupado de mantenerse en el poder. Claro. Recibe tantos ataques de diferentes lados, bueno, incluso Sobre, desde sobre todo el... porque es de eh, izquierda, ¿no? Sí, es que, bueno, aquí hay un miedo muy grande con la izquierda, básicamente por los grupos terroristas de izquierda que aparecieron durante la década de los 80. Entonces, cualquier este, grupo que lleve por delante la palabra comunismo o socialismo ya es visto como terrorista, cuando no necesariamente es así. Y bueno, y le ha pasado al presidente, a los miembros de su partido. Es posible que algunos sí hayan formado anteriormente en parte de algún grupo terrorista. Sin embargo, son cosas que se están investigando todavía y que al final, si hubiesen formado parte o no, no benefician nada al país, porque lo único que hace el gobierno actualmente es defenderse. Se defiende de los constantes ataques que llegan desde la prensa o desde el Congreso, donde la mayoría son opositores del gobierno actual. Sí, o sea, realmente es una complicación. Todo viene de esos estigmas, como mencionas. Ojalá. Yo personalmente también tengo una posición muy aterrada de la izquierda. Pero claro, eso se debe, yo siendo venezolano, escapando del régimen. No la tuve tan difícil como otras personas, pero comprendo lo que es esa radicalización debido a las experiencias del pasado y el terror, el temor que, se, que acarrea consigo. Pues bien, con ello tengo unos cuantos temas más, pero simplemente quiero recordarle a nuestros oyentes que siéntanse libres de realizar preguntas en el canal de Twitch. Estamos atentos al chat, como tampoco tenemos un flujo tan importante. Simplemente hagan sus preguntas y cuando llegue la sección de preguntas al final, procederemos a responderlas. Bueno, procederás tú, Saka, a responderlas, porque realmente yo poco puedo hablar del entorno de Perú. No estoy allá y como te digo, que estamos tanteando temas muy superficiales. Sin embargo, si hubiese algo que te gustara comentar en particular de Perú, eh, algo que sientas que deba de hablarse, porque un gran problema en líneas generales es que hay temas sociales, culturales, económicos, problemas internos que no se hablan lo suficiente. Si tú sientes la necesidad de comentar de algunos de estos temas, siéntete libre de mencionarlo. O sea, este es un espacio libre para comentarlo. O sea, si quieres dar tu opinión sobre algún tema, este es el momento para exteriorizarlo. Bueno, para no sonar muy negativo, yo me iría a lo positivo que tiene el país, ¿no? Que es la gran cantidad de culturas, incluso preincaicas, que hay alrededor del país, o hay constantes nuevas
apariciones, se podría decir, o nuevos descubrimientos sobre culturas nuevas en diferentes partes del país. Se han descubierto nuevas momias, nuevas construcciones, hay una enorme cantidad de culturas preincaicas que, bueno, Machu Picchu se suele llevar, se suele ser lo más conocido a nivel mundial, pero también hay edificaciones de la cultura Nazca, bueno, las líneas de Nazca son muy conocidas también, y todo eso es preincaico. Está la cultura Paracas, la cultura Chimú, que no son tan conocidas fuera del país, pero sin embargo consiguieron hacer construcciones bastante grandes y muy poco conocidas este, fuera del país. Ok. ¿Y tú crees que eso se podría utilizar para, para impulsar un poco más el sector económico de Perú, que estamos viendo que es un problema tan grande? Hasta cierto punto sí, aunque el turismo no suele ser una industria que genere muchos ingresos. Claro, o sea, es Pero una industria pequeña, pero considéralo tú que el turismo es una manera de hacer publicidad de un país. Y mientras más suene un país, eso aumenta su valor a los ojos de inversores. Por lo menos empieza a llamar la atención de, "Hmm, he escuchado sobre Perú. Debería de investigar a ver si vale la pena invertir ahí, ya que veo que hay un flujo de gente en esa área." claro, o sea, no digo que no pueda ser útil para el país, pero creo que como industria no, no va a salvar el país de la crisis en la que está. Mm. Lo que debería invertir el país es realmente a formar una industria, a manufacturar productos que realmente se puedan vender fuera. Claro, pero la Porque, cuestión con eso es que hay infraestructura para que se pueda dar eso. claro, por eso, o sea, hay mucha materia prima que sale del país. Bueno, como suele pasar en la gran mayoría de países de Sudamérica, la materia prima es llevada a Asia y fabricada allá, cuando también se podría hacer en los países latinoamericanos y que podría generar realmente una industria que dentro de unos 10 o 15 años pueda competir contra otros países. Claro. Pero la cuestión sería buscar, o sea, ¿cómo podrías tú competir contra un monstruo económico que fuese China? O sea, sería mejorar las relaciones comerciales aquí mismo dentro de Latinoamérica. Y eso igual podría resentir los mismos mercados contra los que estaría compitiendo Perú, porque podrías ofertar precios contra los que las grandes industrias que tienen su producción en China quizás no podrían competir. Pienso yo, aunque igual China es un monstruo económico. Sí, o sea, claro, nunca va a ser fácil. O sea, si vamos a lo más fácil, nunca se va a llegar a nada. Siempre lo más difícil este, suele generar mayor beneficio. Entonces, por ese lado, creo que Perú y otros países de Latinoamérica deberían apostar por lo más difícil. Claro, pero la cuestión está en que una cosa es que sea difícil, pero la otra es que sea posible. Y que haya gente que tenga la visión y los recursos para poder alcanzarlo. Bueno, gente con visión, yo creo que sí hay, y eso lo hay en todo el mundo. Yo, que he estado en Japón, realmente no noto mucha diferencia entre un ciudadano de a pie de Nagoya con uno de Lima. O sea, el nivel académico es similar, las cosas de las que hablan son las mismas,
sus gustos también son similares hasta cierto punto. No veo qué diferencia haya entre una persona de un país de primer mundo cual- con alguien de cualquier parte del mundo. Hmm. Bueno, siendo así realmente pone en vista un ángulo esperanzador, viendo que realmente hay la posibilidad, hay los medios, la cuestión es que hay que pelear para poder conseguir un sustento y un éxito de esas empresas, de esos emprendimientos que podrían darse. Ojalá, yo tengo fe, tengo el sueño de que este pequeño podcast llegue a resonar en los oídos de alguien que se anime a llegar a ese proyecto. Aunque bueno, esto apenas está empezando, este es un primer episodio de algo bastante personal que estoy haciendo aquí para mí. Vamos a revisar que aquí han escrito algo en el chat. Aquí tienen una pregunta. Pues bien. Y Draco 12S dice, pregunta, después de una discusión con alguien de una provincia distinta a la mía, pienso, dentro de Perú, Saca, refiriéndose a ti, ¿qué consideran a alguien que sea pobre y rico? La misma pregunta la dirigen hacia mí, si lo puede referir hacia Ecuador o Venezuela, pero bueno, Saca. Dentro de Perú, ¿qué es lo que alguien considera que sea pobre y qué es lo que alguien considera que sea rico? Bueno, es que eso es muy personal, porque si tú le sueles preguntar a la gran mayoría de personas, probablemente un porcentaje bastante alto te dirá que son de clase media, porque todos se sienten de clase media. Aunque si lo ves en cifras internacionales, la clase media en Suiza gana 4 veces más que la clase media limeña. Entonces, es muy relativo Bueno, definir qué es un pobre o qué es un rico. Eso varía mucho dependiendo del contexto en el que vivas. Porque bueno, es que para creo que... una persona pobre, Ujú. un rico es una persona que tiene una casa propia y carro. ¿Aló? ¿Sí es ahí, Saca? Sí, Ya, sí. prosigue, prosigue. Bueno, eso que depende a quién le preguntes. Si le preguntas a una persona rica, probablemente, o sea, que es rica para un pobre, probablemente esa persona diga que es clase media. Y si tú le preguntas a un pobre que no está en la extrema pobreza, él te va a decir también que es clase media. Claro. Bueno, es que realmente lo de la clase media es bastante complicada. Y hacer una comparación a nivel global es irrisorio porque es que la diferencia de ingresos y de costes de vida simplemente no es comparable. No es comparable. Claro, a lo que voy es que todo depende de a quién le preguntes. Yo puedo dar mi opinión de lo que es el pobre versus el rico, pero probablemente todos me digan que estoy equivocado porque todos tienen su propia idea de lo que es el pobre y ser rico. Bueno, pero por lo menos en el caso de tu opinión, bueno, apartémoslo ya de lo que es Perú. Llévalo a tu nivel más personal. O sea, de momento tú eres la voz de Perú, pero si alguien llega y te dice, no, tú estás equivocado, pues sí, porque al final es tu opinión personal, ¿no? Pero tu opinión personal de lo que es ser rico y de lo que es ser pobre. Bueno, o sea, ser pobre sería no poder cubrir tus necesidades. Básicamente es no tener acceso a salud, a una buena alimentación o poder vivir en unas condiciones que te permitan desarrollar. Y ser pobre y ser rico sería eh, poder cubrir todas tus necesidades, darte todos los caprichos que quieras
y aún así que te sobre dinero. Ok, de acuerdo. O sea, sería el punto de llegar a una plenitud financiera. Bueno, más allá de la plenitud sería estar más allá incluso, tener más de lo que necesitas para cumplir cualquier capricho. Correcto. Bueno, realmente yo no estoy tan alejado de esa opinión, estoy bastante de acuerdo con ello, pero también hay como que establecer unos niveles, ¿no? Porque también todo depende del estilo de vida que uno esté acostumbrado. Porque si bien las necesidades básicas, tener un techo sobre ti, tener los servicios básicos y tener disponibilidad a salud, ¿no? Pero igual quizás el sitio donde tú vives tienes acceso a salud pública debido a las vías en las que te encuentras y no necesitas gastar tanto en caso de que tú te enfermases, sufrieses de alguna dolencia crónica, etcétera. Y quizás a raíz de ello estás viviendo en un sitio donde el coste de la vivienda sea mayor, por lo que tampoco pudieses tener la posibilidad de optar a lujos, pero quizás si vives en un sector donde sea más económico porque no tengas la misma facilidad, el mismo acceso, pero el ingreso que tienes te permite contrarrestar esa, esa ausencia de esos servicios a nivel público, se compensa un poco, pero entonces entra esa complicación de los matices. Yo en lo personal pienso que se es pobre cuando, o sea, entras en el punto de pobreza cuando estás en un constante estado de precariedad, donde el dinero es realmente un problema que circunda todo el tiempo tu cabeza. No porque sea una percepción conceptual que tienes tú como persona, sino que es algo real. Y procedes a ser rico, igual en el punto en el que tú dices, Sakaguchi, que tienes una libertad financiera, tienes todas tus necesidades cubiertas, puedes optar a lujos sin que eso resienta tu capital, tu economía. Y aún así, o sea, básicamente, ser rico, tú eres rico en el punto en el que tú podrías retirarte por el resto de tu vida. Claro, yo también lo pienso más o menos así. En el punto en el Pero que tú puedes retirarte por el resto de tu vida, diría que eres rico. Claro, si el resto de tu vida no es un año, o sea, igual si el resto de tu vida son 20 años y puedes retirarte sin ninguna preocupación, eh, podrías llegar a considerarte rico. bueno, o sea, sí, pero entonces, por ejemplo, un jubilado, un militar jubilado de un alto cargo podría considerarse rico también, porque va a seguir recibiendo una pensión de por vida y, y los militares tienen cubierto lo que es salud, vivienda. No Bueno, podría darse ningún capricho, pero pero es que ese es el se detalle. retira. Claro, el detalle creo que está en los caprichos que se puede dar los ricos y que es lo que los hace ricos, los caprichos. Claro, porque, o sea, es que eso es lo que mencioné. Tienes una libertad Eh, financiera, una plenitud y no necesitas trabajar. O sea, es el punto en el que... porque, o sea, es que si te quieres dar los caprichos, pero no puedes costearlos, necesitas trabajar para conseguirlos. Así que realmente no podrías retirarte, ¿no? y en el caso de los pobres, creo que también cambia según la época, porque un esclavo
se podría considerar una persona pobre, a pesar de que no les falta casa, comida y hasta cierto punto salud. Ya, pero es que realmente no tiene una libertad financiera, ¿no? Porque No, claro, o sea, a lo que voy es que llamar pobres solo a las personas que no tienen dinero tampoco parece correcto. Hay diferentes tipos de pobreza. bueno, claro, o sea, pero bueno, si ya entramos a los espectros de la pobreza, podemos estar aquí toda la noche y parte de la tarde del día de mañana también. En todo caso, Eh, eh, procede a hacernos una segunda pregunta, ¿ok? Aquí por curiosidad del mismo Draco. Eh, Nos pregunta si alguno de nosotros dos se identifican en algún lado del espectro político o ni fu ni fa. Si quieres, empieza tú a sacar. bueno, en mi caso creo que yo estaría más hacia el centro izquierda, si intentara definirme, pero siempre buscando estar más hacia el centro. Creo que el equilibrio es importante y buscar siempre el equilibrio es lo que yo trato de hacer en mi día a día en general. Mm, a mí por mi lado realmente es que me cuesta mucho definirme por eso, porque si bien creo que las ayudas por parte del Estado y el bienestar social son importantes, también creo en muchos niveles que no son sostenibles para una economía. Y es importante llegar a un nivel de poder adquisitivo muy grande para poder empezar a incurrir en esos proyectos. Y es muy complicado. Honestamente, yo me considero libertarista. O sea, me considero libertario, creo que es el término, ¿ok? Pero Mm, me siento que voy más por el lado de la derecha, no rayando en un anarcocapitalismo, sino más en un minarquismo. Eh, claro, minarquismo te refieres a que el gobierno solo debería tomar el papel de como de árbitro, donde determina cuándo se incumple una ley o no. en el minarquismo, el Estado, el gobierno, solamente cumple con tres funciones básicas. O sea, busca cumplir con las funciones más básicas para ser considerado un gobierno, que sería eh, el ejército, para protegerte de cualquier invasor, cualquier posible invasor. La seguridad pública, básicamente lo que es la policía para protegerte de cualquier criminal que busque atentar con tu seguridad individual, personal. Y, y el sistema jurídico. En caso de que se te perjudique, el Estado pueda velar por tu interés personal y castigue a aquellos que incumplan con la ley. Que eso no quede al lado del sector privado. Eh, El ba- problema Ujú. de las propuestas minarquistas es que si tú establecieras ahora mismo un sistema minarquista, con los años tendrías que ir dándole más y más poder al gobierno o a las empresas privadas. Mm, Pero o sea, es que si serían las el empresas poder que privadas no como tal. tiene, claro, es que si el poder no lo tiene el gobierno, lo tienen los privados. Claro. Y, por ejemplo, suponiendo, como tú dices, que la policía tiene que cumplir su rol de llevar a la prisión a los que cometen delitos. ¿Quiénes manejarían la prisión? El Estado, es el Estado, sería la función del Estado. Entonces, el Estado tendría que este, contratar personal para
manejar las cárceles. Luego tendría que tener personal para, para que sean jueces, fiscales, y el sistema minarquista va creciendo, Claro, porque pero, luego, o sea, como te digo, son el mínimo de las estructuras que está contemplando el Estado. pues, el Estado ya tiene un mínimo de estructuras que son los tres poderes del Estado, ¿no? Es ejecutivo, legislativo y judicial. Luego, esos entes estatales se ramifican para poder cubrir los nuevos problemas o cuestiones que van apareciendo en el país determinado. Claro, la cuestión Porque fue... si no tienes, Ujú. porque si no tienes, por ejemplo, una policía fronteriza, ¿cómo fiscalizas el ingreso de productos a una nación? Si no tienes impuestos sobre esos productos, ¿cómo beneficias a los productores locales? Pues, por necesidad es que fue creciendo el poder del Estado este, durante los últimos años y por eso es que hay tantas oficinas estatales como distritales o regionales en cada país, porque necesita presencia del Estado en muchos ámbitos del día a día. Bueno, en ese caso podríamos estar de acuerdo, porque lo creo así, que el minarquismo sería imposible de llevar en un país grande. Que ojo, yo lo investigué y es que no existe actualmente ningún país que sea completamente libertario. O sea, ningún país tiene en práctica el sistema minarquista. Ninguno, Que, es ninguno. que, es que cada persona tiene una percepción de lo que es el minarquismo, porque algunos piensan incluso de una forma más reducida que tú sobre lo que es el minarquismo, es donde hay un papel incluso menor del Estado. Por eso te digo, Es que yo creo todo que, va variando según es que yo creo a quién le que preguntes. si si vas a buscar reducirlo y reducirlo, vas a terminar llegando a un punto en el que rayas en el anarcocapitalismo. Claro, el problema del anarcocapitalismo es que igual es que no es funcional porque necesitas de un Estado que, por ejemplo, te diga, tú digas, esta es mi casa y tiene que haber alguien que valide y que diga, sí, esa es tu casa, es tu propiedad y que te defiende en caso de que alguien intente quitártela. Claro. Entonces, allí la presencia del Estado es necesaria incluso para los más libertarios que existen porque la moneda es manejada por los gobiernos, la propiedad privada es son los gobiernos los que le dan validez a esa Claro, propiedad. Y claro. son los mismos gobiernos los que defienden las fronteras y las determinan. Claro, o sea, creo yo que sí se podría llegar a los puntos donde no dependiera del gobierno, pero sería una fantasía distópica. Ni siquiera utópica, Claro, o sea, distópica. Y sería muy extraño, ¿no? Po- sería como Mad Max. Yo creo que peor que Mad Max. Pero por eso te digo, yo creo en el minarquismo, yo me defino como libertario, yendo más a la derecha, aunque no voy a negar la necesidad de las subvenciones y de las ayudas benéficas, pero creo que eso puede llegar por el lado privado, no necesariamente por acción del Estado. Pero bueno, también eso dependería de la buena voluntad de las personas y ahí entra parte de manejo mediático, de propaganda y es ya un entorno bastante complicado de manejar. Ahí ya vamos con elementos morales, qué es lo bueno, qué es lo malo.
el conocimiento que se tiene y es bastante complicado. En todo caso, como te dije, el minarquismo no existe en la práctica. No existe en la práctica, creo que nunca existió en la práctica. De los libertarios, estudiosos y filósofos, lo único que mencionan en la práctica, igual que en el comunismo, es en pequeñas comunas tribales. Y si ese es el punto en el que funciona y nunca se ha puesto en práctica, probablemente es que ni siquiera funcione a gran escala. Creo que los países más similares, el país más similar que lo ha aplicado es Estonia, que realmente es un país en Europa que estaba bien situado económicamente. Así que sería interesante estudiar más en el futuro de la situación de Estonia. Pero bueno, de aquí a que tengamos contacto con un estonio que hable español y que esté dispuesto a estar presente acá, pasará bastante. Lo veo complicado. Pero bueno, por dar un ejemplo también de un país de izquierda al que le va bien, podemos nombrar a Noruega. Con Noruega hay un caso peculiar porque yo estoy investigando y en Noruega los monopolios son súper comunes. Sí, O sea, casi pero todo es monopolio. Y la gente es muy reticente al cambio. claro, pero o sea, hablo del sistema político nacional. Monopolios, o sea, los hay. Creo que Latinoamérica tiene muchos monopolios también. Pero el sistema económico de Noruega y cómo vive la sociedad y el gobierno actual son considerados de izquierda. De acuerdo. Pero bueno, no entremos mucho más en detalle. Ya hemos Bueno, yo estado... otra cosa que quería decir antes que me olvide es que Adelante. este, eh, los libertarios están considerados en la extrema derecha. Ah, sí. O sea, sé que incluso hay libertarios de izquierda. Pero, Eso no existe, porque, o sea, no puedes proclamar una libertad, o sea, el libre mercado y ser de izquierda. O sea, es contradictorio en sí mismo. O sea, mm, no izquierda, es difícil definir izquierda-derecha. Sería, no puede haber pero, un libertario ujú. socialista, por decirlo de otra manera. Pero es que en el minarquismo se puede establecer. La cuestión está en que procedes a cambiar los matices. En lugar de irte tanto a lo de la protección, vas más con, en parte de las ayudas sociales, la salud pública. Pero en todo caso, ahí nos estamos ya desviando del tema principal del podcast. Me gustaría hablar, si estás dispuesto a hablar de lo que es el libertario, las definiciones de los partidos, que si de izquierda, que si de derecha. Eso podemos hacerlo en un futuro podcast. Pero de momento creo que ya por lo menos las preguntas que yo tenía, que me interesaban saber del entorno político de Perú, eh, ya están cubiertas. Así que creo que podemos dar por concluido el podcast de hoy con una bonita hora y 20 minutos. Eh, Saca, te invito a que despidas el podcast. Bueno, es tu podcast, deberías hacerlo tú. Solo puedes decir chao y gracias por invitarme. Bueno, espero en un futuro volverte a tener presente aquí en el podcast y poder hablar en más profundidad de la situación de Perú. Fue un placer haberte tenido aquí. Y a el público que ha estado aquí, unos bonitos 5 espectadores, lo único que les puedo decir es buenas noches y gracias totales.